corresponsal de UTI, John Otis, buen amigo estadounidense, y me dice en ese inglés mal hablado, en ese español mal hablado que tienen los gringos, casi masticando, me dice: Manolo, me llamó como a las 10 de la noche, Manolo, ¿qué está pasando en tu país? ¿Viene algo grande? En ese tiempo no había celulares, él me llamó al teléfono de mi casa, 228-7241 creo que era, y yo le digo: John, ¿y por qué me dices eso? Dice: porque hay mucho movimiento en Fort Bragg, en Estados Unidos. Y yo le digo: John, pero eso forma parte de las maniobras de ablandamiento psicológico de Estados Unidos contra el régimen de Noriega, no va a pasar nada. Y John me dice: no, Manolo, ahora sí es en serio, están montando muchas tropas a los aviones y vienen a Panamá para patearle, y voy a decir la frase, para patearle el culo a Noriega. Entonces yo me quedé así. En la noche yo escucho un fuerte bombazo, algo que retumbó, llegó hasta el área de la alcaldía, y luego escucho ta, 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 o sea, seguido. Y yo digo: Ayala, y dije un palabrón: Ayala, empezó la invasión. Y yo llamo a Nadia, y Nadia estaba histérica y gritaba, y dice: Manolo, Manolo, esto está feo aquí, nos están tirando balas por todos lados, los machos de monte están escondidos, y hay un altavoz, alguien que le grita: ríndanse, ríndanse, tropas de Noriega, ríndanse. Y yo: ok, Nadia. Yo cerré el teléfono y llamo inmediatamente a San José, a Dominique Petit, y le digo: Dominique, pero eso fue, te cuento, cuestiones de segundos. Yo siempre he dicho que la realidad siempre supera la ficción que uno ve en la televisión y en las películas. Y yo salgo a la avenida B y venía ya en ese momento una enorme fila de hombres, mujeres y niños caminando, como huyendo del área, pero era algo impresionante que tú descubrías desde la oscuridad esa gente que iba caminando como unos zombies que buscando huir de algo que desconocían. Sí, y sin rumbo. Y toda la noche yo estuve haciendo monitoreo de Canal 8, monitoreo de Radio Nacional, que estaba... Canal 8 era el canal oficial del Comando Sur en Panamá. Digo, bueno, voy a ver cómo puedo llegar al área del cuartel central. Ya en ese momento el bombardeo del cuartel central había bajado de intensidad, pero no totalmente. Nosotros íbamos caminando, Pepe y yo, cuando de repente cayó una bomba, digo yo, una enorme bomba, en el área del cuartel central, y desde el área del cementerio Amador, nosotros, Pepe y yo, sentimos el impacto y rodamos por el piso, y la onda expansiva de calor. Eso fue impresionante, y todo el mundo al suelo. Y luego de eso, otro silencio. Allí observé que estaba en el área del cementerio Amador un avión, un helicóptero de observación de Estados Unidos, UH-1 creo que era, un pequeño, esos helicópteros que parecen una libélula. Había caído, estaba en el suelo, y oye, mira que le tumbaron un helicóptero a los gringos. Y un poco más allá fuimos, y en la entrada de la cárcel Modelo, es que todo eso fue el área, había el cuerpo de una señora gorda y enorme que estaba muerta. Había en la calle principal, un enorme Chevrolet Chevelle color amarillo del 68 que estaba chamuscado, pero estaba como cuando tú agarras una lata de soda de cerveza y la aplastas. Así mismo estaba ese enorme auto, y se observaba el cuerpo carbonizado del conductor. ¿Qué había pasado? Que una tanqueta de oruga del ejército estadounidense le pasó por encima. Yo a través de estos 25 años he tratado de conseguir la identidad de esta persona. Unos me dicen que era una persona que siempre cogía esa ruta para ir a la Chorrera, pero nunca he logrado identificarla, porque el cuartel central, que estaba
casi todo destruido. Hay cosas que parecen tontas, ¿no? Me llamó la atención dos aspectos. Había un dibujo con una carabela que decía los Machomontes, con una carabela y así terciada, dos machetes, que era el símbolo de los Machomontes, que era la tropa élite que salvó a Noriega del golpe de Giroldi. Los Machomontes viven para siempre. Eso no había sido afectado por los disparos de la invasión. Y un nacimiento con un enramado de pencas, con el niño Jesús, con María y los animales y el pesebre, eso tampoco. Eso sobrevivió a los bombazos de la invasión. Me encontré con Benjamín Colamarco. Estaba con un suéter blanco, un fusil de asalto T-65, crean, que era de fabricación taiwanesa. Malos esos fusiles, porque cuando empezaban a disparar, de tanto disparar se recalentaba el cañón y se explotaban. Y él tenía como una pequeña herida en uno de sus dos antebrazos. Y yo le digo, oiga, comandante, ¿cómo está la cosa? Y él me dice, bien, palabras más, palabras menos, estamos en control de todo en la resistencia. Yo me reí por dentro, porque lo que yo estaba viendo era otra cosa. Al día siguiente yo entro nuevamente al área del cuartel central y me encuentro un puertorriqueño, un soldado puertorriqueño que tenía puesto su chaleco antibala y estaba con su fusil de asalto M16, que es el fusil que ellos utilizan. Y empiezo a conversar con él. Él estaba frente al cuartel central y le digo yo, ¿y cómo fueron las cosas? Pues estaba documentando para mandar mis despachos noticiosos. Y me dijo él, esas tropas de Noriega son cobardes, pero los batallones de la dignidad son muy valientes, nos dieron la pelea. Y yo le pregunto, oiga, ¿y por qué huele tan mal? Y era un soldado enorme, un militar enorme, lo recuerdo muy bien. Y me dice, no, periodista, lo que pasa es que como estamos cerca de la Navidad, la gente en el Chorrillo tenía sus jamones y sus pavos, y todo eso está por ahí y se ha podrido. Y le dije yo, ¿eso o que es el olor de los cadáveres? No. Es los jamones y pavos de la Navidad. Yo hice un recorrido al área del edificio de la administración del canal, porque en el colegio ese de abajo tenían a los refugiados del Chorrillo. Y allí me encontré un soldado norteamericano de origen panameño, de Colón. Y cuando yo logro identificarme, porque yo me acercaba y preguntaba, y le pregunto al soldado él estaba llorando. Y yo digo, ¿y tú por qué lloras? Dice, porque yo soy de Colón y yo no resisto ver lo que está pasando aquí en mi país. La invasión produjo una enorme herida en el ser nacional. Una enorme herida y profunda que no ha sanado porque hemos hecho muy poco en esta época de democracia para coger una aguja y coser los puntos para que cicatrice esta herida que todos los días, desde mi perspectiva, no deja de reclamar. Fíjate que hemos sido egoístas, el Estado panameño ha sido egoísta e ignorante, indolente, porque no ha tenido la capacidad de documentar oficialmente, de echar el cuento, no solo de lo que pasó durante la invasión, sino de todo lo que pasó durante el régimen militar, todo lo que ha sucedido, todo lo que sucedió durante los gobiernos oligárquicos en este país. El Ministerio de Educación ha sido indolente, los grupos ideológicos de este país han sido indolentes y egoístas, los gobiernos han sido indolentes y egoístas, porque no nos hemos dado esa capacidad de contar objetivamente y sin pasionismo la historia panameña. Digan lo que digan, la invasión cambió la mentalidad de esa gente que vivió en el Chorrillo.